perfil psicográfico de los turistas peruanos. Quien va a trabajar con nosotros es el psicólogo Walter Rodríguez Sánchez. Él es licenciado en psicología de la Universidad Ricardo Palma. Trabaja también, es guía de turismo oficial en las principales agencias de viaje de nuestro país, guiando en diferentes lenguas. Adelante, por favor, y bienvenido. Así que voy a compartir con ustedes muy felizmente este contenido muy interesante, pero también tal vez para muchos desconocido. Así que para comenzar, muy bien, colegas, espero que estén disfrutando de esta serie de charlas y igual darles la bienvenida y la alegría de compartir con todos ustedes esta serie de conferencias. Para empezar, quisiera dar inicio a esta charla definiendo qué es la psicografía, porque para muchos es un término muy nuevo. Y aún dentro de la psicología, para muchos colegas que no están dedicados a la mercadotecnia, es un término no muy familiar. Para aclarar el tema, he traído una definición que dice así: es el análisis del estilo de vida de los consumidores para crear un perfil del cliente detallado. Y los investigadores del mercado llevan a cabo estudios psicográficos, tanto los consumidores están de acuerdo o en desacuerdo con actividades, intereses y opiniones. La diferencia de la psicografía con la demografía es que la demografía solamente nos presenta los datos crudos de los grupos, de su procedencia, etc. Mientras que la psicografía nos va a permitir conocer mucho más a fondo al consumidor, básicamente. Esto hablando en términos de mercadotecnia. Entendiendo que de aquí en adelante vamos a tener probablemente mayor flujo, y esperemos que sea así, de turistas nacionales, necesitamos identificarlo. Y aunque no muchos de nuestro sector se dedican a la mercadotecnia o a vender sus productos directamente, esta será una ocasión para poder entender las necesidades del mercado. Entre ellos, conocer a nuestro objetivo, a nuestro consumidor. Para ello, acá tenemos un ejemplo que dice, si por ejemplo queremos conocer la personalidad de un cliente, el perfil demográfico nos dirá sus características demográficas, por decir la edad, de 18 a 34 años, que sea soltero, que sea de procedencia de Estados Unidos, o que tenga un ingreso anual menor a $40,000, por decir. Mientras que su perfil psicográfico nos va a permitir entender varios detalles de sus intereses. Por ejemplo, si se preocupa por conservar los recursos naturales, si busca ropa elaborada con materiales sostenibles, o que si tiene disposición a gastar un poco más en ropa que minimice el impacto ambiental, o si disfruta de actividades al aire libre como escalar, acampar y hacer excursiones. Sus redes sociales favoritas podrían ser el Instagram o el Pinterest. Entonces nos permite conocer distintos detalles particulares a ese segmento que estamos apuntando. ¿Y cómo se recolectan los datos psicográficos? Lo más típico es las entrevistas a clientes o encuestas a clientes. Otra alternativa que es muy moderna para quienes estén familiarizados, y entiendo que muchos de nuestros colegas ya han ido ingresando en este segmento de vender sus servicios directamente al público o visitante. Para ello, podemos utilizar el Google Analytics, que es un instrumento que nos permite tener o segmentar los distintos nichos de visitantes turísticos. Y luego, la otra alternativa son las empresas de investigación de mercado. Entre ellos habrán conocido o habrán escuchado muchos el Ipsos, Apoyo, por ejemplo, que brinda bastante información, pero estas empresas venden los resultados de sus investigaciones tanto a los medios de prensa tipo periódicos o las televisoras, etcétera. Por lo tanto, ellos tienen como producto de venta
Por lo tanto, el acceso a esa información es relativamente limitado, a menos que deseen desembolsar una fuente de dinero. Tenemos 10 minutos más para transmitir, así que seguimos aprovechando. ¿Para qué nos va a servir toda esta información psicográfica? Una de las formas de aplicar es para examinar los perfiles psicográficos de tus seguidores, los más leales, y reajustar. ¿Sí, aló? ¿Se está filtrando algún sonido? Sí, por favor, mis disculpas. Por favor, invito a todos los participantes a mantener apagados sus micrófonos. Gracias. Continúe, por favor, señor psicólogo Walter. Bien. Continuando, lo que venía diciendo es que identificando las características de nuestro cliente objetivo, podemos adecuar toda nuestra campaña mercadotécnica y en nuestro caso particular de los guías, más luego después de esta parte de la introducción, voy a explicarles en dónde nos podría competir. En todo caso, en las agencias, por ejemplo, les permite reajustar los valores de la marca y no solo eso, inclusive permite cambiar, por ejemplo, el texto correcto a usar. Lo que estaba citando es aquí, en el ejemplo que habíamos puesto, si nuestro cliente objetivo se preocupa por conservar los recursos naturales, busca ropa elaborada con materiales sostenibles, disfruta de actividades al aire libre como escalar, acampar o irse en excursión, esto nos permitirá reorientar nuestra campaña de publicidad. Esto nos permitirá, por ejemplo, definir, reorientar los landing pages, que son las páginas en las cuales vamos a atraer a nuestros potenciales clientes. Lo rescatable de esto, si alguno de nuestros colegas se dedica o se reorienta a promover sus servicios, que muchos vamos a tener que hacerlo utilizando principalmente este medio maravilloso que es el Internet, nos permitirá dar se llama focalización, a que los clientes que han visitado nuestra página, por ejemplo, pueden incrementarse y convertirse, subir nuestras ventas en un 300%. Por lo tanto, conocer las características de nuestro objetivo, del cliente objetivo, son totalmente cruciales. Y esto nos permitirá, por ejemplo, corregir, modificar el texto que vamos a usar. ¿Cómo entenderemos cada segmento, cada nicho de edad, por ejemplo, maneja una terminología distinta, maneja otro tipo de música. Las imágenes que le van a atraer serán totalmente distintas. Por esto es importante llegar a conocer las características de nuestros clientes. Para esto también tenemos que hacer lluvia de ideas para generar ideas de contenido favorables a aquello que queremos que atraiga a nuestro potencial cliente. Por ejemplo, las famosas palabras clave. Entendemos que hay palabras que van a ser más atractivas para un sector. Si diferenciamos los segmentos por edades, por ejemplo, o los milenios, o para personas adultas, todos estos detalles tenemos que definir. Para empezar, en un momentito vamos a pasar los grupos de edad que visitan nuestra ciudad y son más activos entre los turistas nacionales, para que esto nos permita reorientar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, las redes sociales. Entendemos que en las redes sociales hay distintos medios masivos de comunicación. Esto nos permitirá dar preponderancia a aquel segmento o a aquel grupo que nuestro público objetivo tiene mayor preferencia. Puede ser entre ellos el Instagram, el Pinterest, el Facebook o el Twitter, dependiendo de cuál de esos medios, o puede ser el WhatsApp,
o hay otras plataformas que actualmente se están difundiendo. Entonces, es importante identificar al segmento que queremos apuntar para poder vincularlos a estas plataformas, ¿verdad? Si me están escuchando bien, tenemos 5 minutos más dentro de este segmento y luego volvemos a reinsertarnos. Bien. Aparte de esto, por ejemplo, no sé si han escuchado, quienes hacen ya ventas en Internet, probablemente hayan visitado el Facebook Ads. Esto, por ejemplo, nos puede permitir y nos brinda una información valiosísima sobre las características específicas de nuestros seguidores. Y esto es crucial para poder reorientar, como les decía, nuestros contenidos, ¿verdad? Y aquí tenemos el marketing por email, por ejemplo. Una vez que identificamos las características de nuestro mercado, esto nos permitirá reorientar y reformular los puntos que vamos a tocar al enviar los emails, por ejemplo, porque de acuerdo a ello podremos definir qué es lo que le atrae más, qué contenidos. Obviamente hay grupos, por ejemplo, los jóvenes van a tener intereses distintos al grupo maduro o al grupo mayor, por lo tanto tenemos que saber identificar estos detalles. Muy bien. Ahora, una vez que hemos dado los precedentes o antecedentes de cómo se obtienen los datos para definir el perfil psicográfico, vamos a empezar a analizar algunos de los datos que tenemos. En nuestro país ha generado un banco de datos muy interesante y lo viene elaborando año tras año. Esta es la información más interesante para poder conocer a nuestro público nacional. Entre ellos, ahorita vamos a hacer un análisis del turista nacional. Y, por ejemplo, en este segmento podemos encontrar que de los visitantes nacionales, de los turistas nacionales, ahora tenemos que definir otro detalle. La mayoría de nosotros conocemos los niveles socioeconómicos, entendiendo que el A y el B son los más acomodados y el C no tan acomodado. Esto nos permite también, este ya es un detalle que nos permitirá identificar los potenciales de nuestros ciudadanos. Por ejemplo, aquí podemos ver que entre los viajeros peruanos, el 56% está en el rubro, o son del grupo femenino, y pertenecen al grupo del nivel socioeconómico A y B. Luego, el masculino, en el grupo A y B, representa el 44%. ¿Verdad? Aparte de ello, en el grupo C tenemos que el 58% es femenino y el 42% es masculino. Por suerte, estas cantidades son casi homogéneas. Yo no podría decir que esta es una cantidad muy de diferencia abismal, lo cual nos permitiría abocarnos a ambos mercados considerando detalles que a cada uno de ellos les compete. Luego, sobre las edades, encontramos, por ejemplo, que del segmento A y B, el grupo de edad que más viaja o es el más predominante sería el de 45 a 64 años de edad. Siguiéndolo el de 25 a 34 años de edad, esto en el grupo A y B, mientras que en el grupo C, los que más viajan serían los de 25 a 34 años de edad. Y el siguiente grupo dentro del grupo C serían los del grupo desde la edad de 45 a 64 años de edad, ¿verdad? Esto nos permitirá orientar nuestra campaña a esos segmentos. Muy bien. Este detalle del grado de instrucción de nuestros visitantes es muy importante y por el momento vamos a hacer un paréntesis para que nosotros como guías entendamos que los visitantes nuestros tenían
Teniendo este nivel de educación, generalmente están bastante informados, por lo cual, si bien es cierto, esto nos lleva a una reflexión. Muchos de nosotros estudiado en idiomas extranjeros. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con turistas que tienen muy escaso o muy poco conocimiento de nuestra cultura y de nuestra historia. Entendiendo que los visitantes nacionales tienen este nivel de instrucción, nos lleva a la reflexión de que tenemos que preparar nuestros contenidos, probablemente actualizarlos. Sí, entiendo que muchos de nosotros lo hacemos, pero también de primera mano conozco casos en los cuales no necesariamente se hace esto. Un ejemplo es que la gente que participa de este tipo de charlas o de iniciativas de incrementar su conocimiento es bastante limitado respecto a la cantidad de profesionales que existimos en el medio. Por lo tanto, tratemos de rescatar este punto para poder aplicar y incrementar nuestro conocimiento. Luego quisiera continuar con este otro punto que se refiere al sector en el cual trabajan. Vemos que en el grupo A y B, nuestros visitantes independientes son el 29% y en el sector privado trabajan el 40%. Entendiendo que después de la pandemia, por ejemplo, después de la pandemia, prioritariamente quienes van a estar en capacidad de viajar es este segmento del sector privado, complementado por el segmento de trabajadores públicos, ya que ellos, aunque hayan estado teóricamente en casa, todavía han estado percibiendo su salario, lo cual les permite continuar sus viajes. Permítame un momentito, parece que hay alguna colega que está todavía con el micrófono prendido. Vamos a... Usted puede cortar desde su, licenciado Walter, desde su terminal puede apagar los micrófonos de todos los participantes. Gracias. Eso estoy viendo. Vamos a poner mute all. Perfecto, ahora sí estamos mejor comunicados. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente cuadro, creo que es más relevante para nuestro análisis. Aquí está. En esta información encontramos que el motivador de viaje. Este punto es muy interesante porque esto nos permitirá entender a nuestros viajeros. A ver, de ello encontramos que el mayor motivador para incrementar su viaje o para causar su viaje es el de relajarse y descansar. En esto encontramos que en ambos segmentos, tanto el grupo A y B, el grupo socioeconómico A y B, como el C, es el mayor motivo para viajar. El segundo, salir con la familia, lo cual implicará que los visitantes que nos van a llegar, muchos de ellos van a llegar con familia, y para aquellos que hemos trabajado con familias, enfrentaremos ciertos detalles particulares a las familias. Probablemente este tema nos permitirá tocarlo con mayor amplitud mañana, que vamos a tocar el tema de los adultos mayores y de los niños. Continuando con el análisis del motivador de viaje, si se fijan en la pantalla, pueden ver que el tercer motivador de viaje es conocer nuevos lugares. Y el cuarto es la diversión, conocer atractivos turísticos, etc. Luego vamos a analizar este otro tema que se refiere a los medios que despiertan interés en viajar. Es decir, cómo es que estos visitantes han decidido viajar. Uno de los medios que despierta mucho interés son los comentarios y experiencias de familiares y amigos. Está bien reflexión.
Como habrán escuchado, muchos visitantes o nosotros mismos, quienes hemos viajado o muchos de nuestros colegas, han decidido viajar después de que algún colega nuestro ha viajado y le ha referido las bondades, las facilidades que un lugar les ofrece. Por dar una idea, Huacachina, por ejemplo, o las líneas de Nazca, Arequipa, etc. Entonces, aquí podemos corroborar que el comentario de allegados, de conocidos, de familiares, es crucial para que esa persona decida u opte por un destino específico. Por lo tanto, allí viene este mensaje crucial para nosotros los responsables en turismo, que tenemos que satisfacer las expectativas de esos visitantes, ¿verdad? Tenemos que promover, ¿y cómo vamos a promover? Ofreciendo lo mejor que podemos brindar. Para ello implicará desarrollar habilidades, como vamos a ver al final de nuestra charla, desarrollar habilidades en distintas áreas. Muchos de nosotros como guías creemos que exclusiva o únicamente nuestro objetivo o nuestra labor es brindar formación, digamos, cultural, histórica, pero entendemos, y luego lo vamos a conocer, y el motivo de hacer estas charlas es permitir que expandamos nuestro repertorio de conocimiento, inclusive habilidades, porque eso nos permitirá entender a los visitantes, entendernos nosotros mismos, que esa es la otra parte de complementar nuestra oferta, para que ese turista, ese visitante, retorne a su lugar de origen con la mejor impresión, se vaya tan encandilado que va a empezar a contar a todo el mundo, y ese es el motor que va a generar que sus amigos, sus parientes incrementen el turismo, ¿verdad? El segundo punto, como medio que despierta el interés de viaje, es la Internet, ¿verdad? Todos conocemos que por la Internet nos llega tanta información, así que este es el canal más crucial, diría yo, en estos tiempos, para poder generar ese motor, ese motivo de visitar nuestro destino. Y luego, en tercer lugar, tenemos los programas de televisión. Para ello, como verán, hay muchos programas. Yo diría, y aquí no está citado, un causal de viaje, aunque muy poca gente lo reconoce, es la educación que hemos tenido en nuestra etapa de educación primaria y secundaria. Allí se nos ha introducido a los atractivos turísticos culturales que por suerte distinguen a nuestro destino, entre ellos la cultura inca, Machu Picchu, etc. Entonces está metido en el inconsciente de la población, tanto nacional como extranjera, ese elemento de atractivo para poder definir un lugar como destino. ¿Verdad? Bueno, tenemos entonces como tercero, les decía, los programas de televisión, publicidad en la televisión, sobre todo los programas culturales. National Geographic, por ejemplo, es un promotor de los destinos turísticos. Por ello, cuando sale un programa, y otro de ellos es, por ejemplo, el cine. Recuerden que han habido muchas películas que han incluido elementos de nuestro destino dentro de su argumento o dentro de su trama. Entre ellos, recuerden que ha habido una película de Walt Disney, luego hay otros programas, novelas, etc. Todo estos ingredientes contribuyen a motivar o definir un destino a visitar. ¿Verdad? Pasamos al siguiente punto. ¿Están todavía por allí? ¿Están todavía por allí? Espero. Muy bien. Los aspectos que toma en cuenta para elegir un lugar a viajar. Entre ellos tenemos los paisajes y la naturaleza. ¿Verdad? Este es uno de los puntos. Entendiendo que en las grandes ciudades, tipo Lima
o cualquier metrópoli, probablemente Arequipa, Trujillo, etcétera, en estas metrópolis está tan saturada la vida y como entendemos nuestros países no son necesariamente el modelo en el cual la ciudad tiene bastantes espacios de diversión, de paseo, como existe en otros países. Esto genera esta visión de la gente, esta motivación de la gente para buscar los paisajes naturales. Y gracias a nuestra naturaleza, entendemos que este es un excelente motor. Para venir a Cusco, para visitar Machu Picchu, por ejemplo, tenemos el paisaje que muchos países desearían tener. Muchos países han recreado ambientes similares para ofrecer esta naturaleza que nosotros la tenemos por obra y gracia del Espíritu Santo, podríamos decir. Entonces, y entendiendo que en el alrededores de Cusco no es solamente Machu Picchu, tenemos tantas otras opciones de visita. Podríamos citar la montaña de 7 colores, los tours de trekking que tenemos por todos lados, que muchos de los guías tampoco los conocemos en su totalidad. Por lo tanto, ofrecemos tanta variedad de opciones, lo cual probablemente haría a Cusco como un destino ideal en nuestro caso. En todo caso, en Perú en general tenemos tantas alternativas que ofrecen esto y probablemente por esto es que hay un buen grupo, un buen segmento de visitantes que llegan o han venido llegando a nuestro destino motivados por esta característica. El siguiente punto que atrae o motiva el viaje de nuestros turistas es la variedad de atractivos turísticos. Y creo que en este punto Cusco lleva por mucho a distintos destinos dentro de nuestro país, por lo pronto. No es solo Machu Picchu, no es solo Sacsayhuamán, tenemos tantas otras alternativas de visita y todavía hay muchas por implementar. Me voy a permitir citar uno de ellos. Por ejemplo, muy pocos de nosotros guías hemos visitado las ruinas del Cerro o del Apu Anacauri. Muy pocos hemos visitado el destino de Maucallacta, que se encuentra en las cercanías de Pacarectambo. Tenemos tantas opciones, lo cual nos llama a la reflexión. Nosotros como guías probablemente tengamos que en este tiempo que vamos a tener, todavía vamos a tener bastante baja de actividad, podremos visitar todos estos destinos que están muy cerca, son muy alcanzables y a la larga incrementar la oferta turística. En todo caso, nuestro destino Cusco tiene gran variedad de estos requisitos, tiene paisaje y naturaleza, tiene variedad de atractivos turísticos y es un lugar seguro. De esto creo que podríamos ufanarnos, podríamos sentirnos orgullosos. Probablemente por el flujo de turismo, nuestra ciudad de Cusco, incluyendo a Machu Picchu, probablemente tenga el índice más bajo de criminalidad por lo menos en las áreas turísticas, lo cual da una sensación de seguridad. Llevándoles a la reflexión, quienes hayan viajado a Lima, Arequipa, a Puno, Trujillo o el norte de nuestro país, me imagino que se convencerán y sentirán en carne propia el paraíso en el que nos encontramos en nuestra ciudad. En nuestra ciudad podemos ir al cajero automático sin ningún temor. En Lima, creo que tendríamos que pensarlo 10 veces. En Lima, o en estas ciudades donde la criminalidad es más alta, creo que el mundo cambia. La televisión nos transmite tantas experiencias o nos brinda la situación de criminalidad que se vive en estos lugares. Mientras que en Cusco podemos salir a pasear, podemos tener
muchas libertades que en estas otras áreas o en las grandes urbes lamentablemente no se puede gozar. Por lo tanto, Cusco todavía goza y ofrece este tercer segmento que es muy importante. Lugar tranquilo y sin bulla. A pesar de que el centro de Cusco se ha vuelto muy activo, muy metropolitano, pero el resto de los otros lugares, sea Urubamba, sea Machu Picchu, los otros destinos, si uno se aventura a hacer turismo de trekking, por ejemplo, encontraremos que todo esto es algo que nuestro destino ofrece en creces. Precios económicos está en el sexto lugar. Nuestro destino, entiendo que ha estado orientado a un grupo de turismo internacional que se maneja estándares distintos a los de nuestro país. Pero el viajero nacional sabe y encuentra dentro de nuestra oferta distintas alternativas que complementan y satisfacen esta demanda. Precios económicos. Habrán visto muchos de nuestros colegas que cuando vamos a Machu Picchu, cuando vamos, por ejemplo, a Aguascalientes, muchos de nuestros connacionales utilizan los servicios similares a los que muchos de nuestros colegas utilizan. Almuerzan en el mercado porque allí los servicios son mucho más accesibles. Y en nuestra ciudad de Cusco, salvo en el centro de la ciudad, encontramos a 3 cuadras a la redonda, probablemente la oferta satisface este aspecto, ¿verdad? Bueno, esos son los puntos más importantes dentro de todo este análisis y pasamos ahora a la búsqueda de información antes de realizar el viaje. Y en este punto vamos a encontrar que los visitantes nacionales escasamente buscan información antes de visitar un lugar. Y por ello encontramos que solo el 35% busca información en el segmento A y B, y en el segmento C es un poco aún más disminuido. Entonces, los que no buscan información son la mayoría. Y ahora nos permitirá analizar por qué es que no buscan información. Hay otro cuadro que no está en esta citación, pero que dice que muchos de los viajeros nacionales no buscan información porque ya han visitado el destino, ya han estado en ese lugar. Y en este punto nos lleva otra vez a la reflexión como guías. Significa que la información que nosotros tengamos que darles probablemente tiene que estar bien sólida y sustentada. ¿Por qué? Porque si son gente que ha visitado, significa que ya conocen detalles e información sobre un destino, ¿verdad? Ahora vamos a analizar este otro segmento. Tipo de información buscada antes de realizar el viaje. A ver, lo que nuestros nacionales analizan es los lugares turísticos para visitar. Es lo primero que buscan. Luego, los costos de alojamiento y sus características. Y si ustedes ven en todo el listado, el análisis de costos y sus características son cuyo mayor porcentaje se dedica a averiguar, ¿verdad? Entonces, esto define a nuestros viajeros como consumidores conscientes, es decir, obviamente, siendo nosotros peruanos, cuando viajamos nosotros, no vamos a despilfarrar el dinero. Por lo tanto, nuestros connacionales igualmente, por eso se llama consumidor consciente, busca las opciones más óptimas para su gasto. El siguiente punto a analizar que ellos resaltan son los costos de paquetes turísticos y sus servicios, ¿verdad? Luego el otro punto que analizan son las distancias y rutas de acceso. Y el otro más también importante es el costo del transporte al lugar visitado.
¿verdad? Vamos a analizar el siguiente punto que se refiere al lugar de búsqueda de la información antes de realizar el viaje. Y en ello encontramos que el área de búsqueda de la información, si ustedes pueden ver el cuadro, el 89% lo busca en la Internet. ¿Qué les parece? Esto es así de alto tanto en el segmento A como en el segmento C. Perdón, A y B como en el segmento C. Por lo tanto, tenemos que ponernos también a reflexionar. Aquellos colegas, no sé si algunos colegas, yo he visto en la página web de Viator, que existía antes, que se ha fusionado ahora con TripAdvisor, allí, a través de esta ventana de esta plataforma, habían muchos colegas que han logrado destacar, descollar, inclusive ya no requerían la intervención de las agencias porque estas plataformas les han catapultado para poder independizarse. Y esto nos llama a la reflexión también. Este tiempo que estamos pasando, la pandemia, es momentos de capacitarse. Y esto nos llevará a la reflexión de que tenemos que familiarizarnos con los medios, con el mass media, con el Internet, con las plataformas de comunicación social, no solo el WhatsApp. El WhatsApp lo utilizamos, pero solamente para chatear y comentarlo o pasarnos los memes. Esto nos llevará a la reflexión para poder desarrollar las habilidades en el manejo de estas plataformas. Probablemente muchos de ustedes hayan escuchado a un boliviano que estaba radicando en Estados Unidos, quien ha gestado una plataforma a través de la cual y gratuitamente permitía capacitar a la gente en el manejo del WhatsApp, del Facebook y cómo comercializar. Así que, amigos, compañeros, colegas, que esta sea una ocasión para reformular. ¿Se entiende que todos estamos reformulando? Y esta es una de las causas que estamos analizando al mercado nacional. Pero esto nos va a capacitar a poder potenciar nuestras habilidades. Y entre ellas, la cibernética es un punto que sí o sí tenemos que desarrollar. ¿Verdad? Luego de la búsqueda de información, antes de realizar el viaje, después del Internet, vienen a través de familiares y amigos. Ya habíamos citado que los amigos, los familiares, son un referente potentísimo para poder generar la decisión de viaje de nuestros connacionales. Y esto, de nuevo, nos carga en nuestras espaldas la responsabilidad de brindar los mejores servicios a nuestros visitantes. Cuando hablamos de nuestros visitantes, yo, como muchos de ustedes, he venido guiando hace un montón de años. Todavía no digo la cantidad de años porque son bastantes. He venido guiando mayormente a visitantes extranjeros. Como les puso en mi reseña, yo guío en varios otros idiomas, por lo tanto casi en español muy raramente lo he hecho. Pero debo también mencionarles que estas crisis que hemos vivido en nuestro país no son recientes. Yo soy de los sobrevivientes que han pasado crisis mayores. La que más pronto, más inmediatamente se recuerde, probablemente sea el 2010 con el aluvión del río Vilcanota que destruyó gran parte de nuestra infraestructura ferroviaria que lleva a Machu Picchu. Pero antes de eso hemos tenido crisis brutales. Recuerden que hemos tenido el terrorismo en el cual no teníamos turistas. Y no han sido 3 meses, 4 meses, un año como estamos percibiéndolo en este momento. Queridos amigos, debo recordarles que estos últimos años han sido el boom
del turismo, del cual nos hemos ido beneficiando muy fácilmente. Pero en las épocas de alta crisis, la del terrorismo, por ejemplo, no había un solo turista. Y si había, probablemente su póliza de seguro le habría costado 10 veces más de lo normal. Venía al Perú en esa época, donde el terrorismo era reiterativo, cada noche o muy frecuentemente, 2 o 3 veces a la semana, había apagón, y no era porque la central hidroeléctrica haya colapsado, sino porque habían las famosas bombas que destruían las torres eléctricas o los coches bomba. En esas condiciones, ¿ustedes se animarían a visitar un destino? Ese era el Perú de hace 20 años. 1990 gradualmente empezó a cambiar. Entonces, queridos amigos, creo que el sector turismo se va a sobreponer a todas estas realidades, pero tenemos que capacitarnos. Por lo pronto, sigamos analizando. Vuelvo para resumir la búsqueda de información. El primer segmento es la Internet, el siguiente son los referentes amicales o familiares, y el tercero son los folletos turísticos, y el resto ya es casi insignificante. Pasamos a ver el siguiente rubro. Razones por las que no buscó la información antes del viaje. Esto les había citado hace un momentito, y en ello encontramos porque ya habían visitado el destino. Un 45% ya estuvo en este destino. Recuerden, y esto también me hace recordar a la época en la cual teníamos el terrorismo. El turista, yo trabajaba en esa época también como TC, y recuerden o imagínense a quiénes traía como mis turistas. Colegiales de distintos colegios de Lima. Obviamente los colegios más acomodados venían y ellos eran la pulpa del almuerzo, por decir, porque eran los que podían pagar mejores utilidades a las empresas, a las agencias de viaje, ¿verdad? Entonces, por esto es que gran parte de nuestros connacionales en esa época han conocido nuestros destinos. Por ejemplo, Machu Picchu. De nuevo nos lleva al compromiso de fortalecer nuestro conocimiento, y a muchas veces hemos guiado de paporreta, repitiendo argumentos que un turista novato o sin mucha información lo puede asimilar o lo puede aceptar, mientras que con los connacionales tenemos que fortalecer nuestro conocimiento y nuestras habilidades. El 20% de los visitantes no buscó información porque ya tenía referencias del lugar, ¿verdad? Creo que estos 2 puntos son los más importantes a rescatar de este análisis. Pasamos al siguiente punto. ¿Con quiénes viajan nuestros connacionales? ¿Viajan solos? ¿Viajan en familia? Y aquí encontramos que un buen porcentaje de los viajeros viajan con amigos o familiares, sin niños. Ese es un buen segmento. Pero hay otro, obviamente, el segundo, que categorizan en el segundo lugar de este área, que viajan entre padres e hijos, es decir, en familia. Esto luego vamos a analizarlo probablemente en la charla de mañana. Mañana analizaremos a qué retos nos exponemos cuando encontramos estos grupos de viajeros disparejos, aquellos que viajan con padres e hijos, especialmente quienes hemos trabajado con familias. Recordamos que hay familias que tienen un manejo distinto de los hijos. Para nosotros, cusqueños, que somos muy, en la mayoría, digo, no todos, muy tradicionales, muy pegados a la letra, muy respetuosos de la autoridad, recordemos que hay familias, hay una variedad, hay una gran gama de estilos de crianza, y esto es el reto que nos pone. Muchas veces he encontrado o he viajado con turistas extranjeros en los cuales los niños
Los hacían lo que les daba la gana. No escuchaban ni al papá ni a la mamá, mucho menos al guía. Entonces el guía tenía que desarrollar distintas habilidades para poder captar la atención de este grupo. Por lo tanto, es un reto que tenemos que enfrentar. Permítanme cortar un momentito. ¿Hay algún colega que está con el micrófono? Sí, Oscar había sido. Le voy a poner mute. Listo. Continuamos. Bien, continuamos. Entonces, esos retos los veremos mañana. Por lo pronto, entendamos que hay un gran segmento de nuestros viajeros nacionales que viajan, mayormente con amigos y familiares y niños, y hay un segundo segmento también importante ya que representa el 25%, que viajan en familia. Y el tercer segmento viajan con su pareja. Esperemos que sea la verdadera. Pero preparémonos para eso. El siguiente punto de análisis, el medio de transporte utilizado. A nivel nacional, el medio de transporte más utilizado es el transporte terrestre, por ómnibus o por los buses interprovinciales, entendiendo que gran parte de la masa viajera de nuestro país parte de Lima. Por lo tanto, cuando van a Nazca, a Pisco o a Huaral, a Trujillo, se puede utilizar el transporte turístico. En una noche, como cuando nosotros vamos de Cusco a Juliaca, en 7 u 8 horas estamos en nuestro destino. Allá también esas distancias son más manejables por tierra por el tema de los costos. Licenciado Walter, contamos con un par Por lo tanto, este es un análisis a nivel nacional. Sí, nos queda 6 minutos. Por lo tanto, el viaje por vía terrestre es el más dominante, pero luego vamos a ver haciendo un análisis del turista que llega a Cusco, que preponderantemente a nuestra ciudad llegan por vía aérea. Muy bien, pasamos al siguiente tema, el tipo de alojamiento utilizado. Muy bien, en este tema, en este segmento encontramos que el 70% paga por su alojamiento, encontrando que un 48% de los encuestados utiliza una casa de hospedaje o un hostal, y el 22% en bungalows o albergues. Y un 25% de toda esa masa se hospeda en casas de familiares o amigos, entendiendo principalmente que hay mucha gente que visita a sus parientes en los lugares de destino. Un segmento un porcentaje muy bajo utiliza carpas o campamento, que en otros países y en otros destinos es mucho más utilizado. Pasemos a analizar el siguiente punto. Los gastos por persona. Este es un puntito que nos lleva a otra reflexión. Muchos de nosotros estamos habituados o nos hemos habituado no solo a trabajar en dólares, sino a esperar nuestros salarios en dólares. Y ahora que estamos hablando de turista nacional, pues los dólares no existen y las cantidades son distintas. Los presupuestos para el viaje de un turista en el extranjero, en Europa, Norteamérica u otros países de origen son totalmente distintos a los que nosotros manejamos. Este es un punto en el cual nosotros también tenemos que readaptarnos. Les comentaba que en los 80s y 90s, prioritariamente, nosotros trabajábamos con viajeros nacionales, sobre todo estudiantes. Los que podíamos trabajar, porque en esa economía, les debo recordar que probablemente casi el 50% de la población económicamente activa estaba inactiva, no encontraban trabajo. Nosotros, queridos amigos, sobre todo a los más jóvenes, debo recordarles que gracias al boom económico de nuestro país, hemos podido vivir una bonanza económica. Recuerden que hace un año, cuando uno quería un gasfitero, no encontraba. ¿Por qué? Uno costaba caro y no encontraba. O tenía que esperar, o tiene que esperar bastante tiempo. ¿Eso qué significa? Que hay alta demanda de mano de obra.
Cuando la economía va bien, esa es la característica. Mientras que cuando nuestra economía, recuerden que en los años entre el 80 y el 90, la inflación era casi de 3.000% anual. El desempleo era casi el 50%. Por lo tanto, poder ganar un salario, tener un trabajo, tener un ingreso, era un lujo. Por más capacitación que uno tuviese. Habían taxistas que eran médicos, eran abogados, ¿entiendes? Por lo tanto, esto nos permite entender que las situaciones que hemos vivido han sido mucho más caóticas de las que estamos viviendo. Recuerden que la gran parte de nuestra población no ha trabajado 3 meses casi. Comparando a la situación que hemos vivido en los 80s y 90s, hay una abismal diferencia, de lo cual deberíamos de reconfortarnos. Muchos de nosotros estamos desesperados porque nuestra economía está por colapsar. En esa época no había trabajo, no habían ingresos, así que la situación en la que estamos, vuelvan a replantearla. Y volviendo a este análisis, encontramos que el 33%, vean en la parte baja, gastó de 600 soles a más. Promedio en soles de gasto por viaje, 549 soles. Comparen el presupuesto que manejan los extranjeros con este ingreso que estamos viendo aquí. Así que, bueno, acabamos de terminar el análisis a nivel nacional y vamos a hacer ya que nos hemos extendido bastante con el análisis, una somera del visitante que viene a Cusco. ¿Está bien? A ver, en este cuadrito encontramos que la gran mayoría de los visitantes que vienen a Cusco, este es el perfil del vacacionista nacional que visita Cusco. En el área veamos el área del tema de edad. Se ve que a Cusco vienen entre los visitantes nacionales un 60% son mujeres y el 40% son varones. El siguiente punto de análisis es el... A ver, un momentito. Un momentito, por favor, disculpen. Acá está. Ok. Vamos al tema de las edades. Encontramos que los que más visitan Cusco, el 31%, corresponde a las edades de 45 a 64 años. El siguiente grupo importante sería el de 25 a 34 años. Y de 35 a 44 años es el 23%. Bueno, tenemos una población prioritariamente mayor, ya que los jóvenes solo ocupan el 16%. Bien. Sector donde trabaja. En el cuadro de la derecha encontramos que trabajan para el sector privado, nos muestra que el 42% trabajaban en el sector privado. Y comentando con Lelis, él me comentó que, y me recordó que los únicos, recuerden que estos 3 meses, el sector privado en su mayoría ha estado inactivo. La mayoría de los trabajadores han estado sin paga. Recuerden esta suspensión perfecta con la cual muchos lo han percibido. Pero hay un segmento importante, el del segmento burócrata, es decir, los dependientes estatales. Ese segmento que sigue y tienen un promedio de ingreso probablemente de alrededor de 3.000 soles. Por lo tanto, su capacidad adquisitiva se mantiene o se ha venido manteniendo intacta y probablemente sea un segmento al cual habría que apuntar dentro de nuestras campañas de publicidad, ya que ellos han venido, aunque no hayan estado trabajando, han seguido percibiendo sus ingresos. Seguimos analizando el sector en el que trabaja. El 27%
son trabajadores independientes, ¿verdad? Entonces, englobando los dos primeros áreas, tanto del trabajo de los que trabajan en el sector privado como el del trabajo independiente, son trabajadores del sector privado. Pero no está citado aquí, y por ello lo remarco, el segmento de los trabajadores estatales. Hay un segmento, es un grupo, acá el trabajo para el sector público lo teníamos como 12%, pero estimamos que de aquí en adelante va a ser un segmento muy interesante para atraerlo a nuestro destino, ¿verdad? A ver, vamos a ver otro tema, socioeconómico. Vean el cuadro en la parte de la izquierda, el nivel socioeconómico. Los que han visitado el Cusco son del segmento A y B en un 61%, es decir, el grupo más alto corresponde al grupo A y B. Esto nos pone a reflexionar lo siguiente. Recuerden que el Cusco es un destino turístico dentro de nuestro país muy caro. Así se ha venido clasificando. ¿Por qué? Porque la competencia era el turista internacional y toda la oferta local, tanto de hotel, transporte, tren, etcétera, estaba orientado a ese turista. Es decir, al turista que maneja estándares de costos de vida mucho más altos, con los cuales sí podía solventar holgadamente, a pesar de que comparando con otros destinos internacionalmente, por ejemplo, Costa Rica, México, por la proximidad a los países que de origen de los turistas, es mucho más accesible y mucho más barato que venir a Perú y a nuestro destino Machu Picchu. Sin embargo, por ser un destino tan atractivo, un gran grupo de turistas se permitía esos costos, elevando el costo de vida de Cusco. Recuerden que Cusco, si ustedes han visitado por otras ciudades tipo Ayacucho, que está no tan lejos, los costos de vida son bastante diferentes. Los costos de las viviendas, comparen con Arequipa, por ejemplo. En Cusco, los costos de la vivienda es mucho más alta, el alquiler es mucho más alto por la alta demanda del turismo internacional. Lamentablemente, y esto nos ha traído esta pandemia, esa situación, si no se ha revertido, se va a reformular. Mucha de la gente que ha venido ofreciendo los hospedajes de Airbnb, acostumbrados a ganar en dólares, lamentablemente van a tener que reformular. Muchos de los hoteles están apuntando al turismo nacional, reformulando sus tarifas, con lo cual ya no van a obtener las ganancias sustanciales que se permitía con el turismo internacional. Tendremos que adecuarnos. Si los hoteles, probablemente esperemos que las líneas, las empresas ferroviarias hagan lo mismo. Por lo tanto, nosotros, y esto queda entre paréntesis, tendremos que readecuar nuestros salarios, nuestras tarifas. Son temas que están circulando, se están manejando en nuestro sector, en nuestro rubro. Pero, volviendo al tema del nivel socioeconómico A y B, ha sido un segmento muy alto, probablemente por ello demuestre que los que venían a Cusco pertenecían a ese segmento, una clase que sí se podía permitir los costos internacionales que manejábamos en Cusco. Y el segmento C, como pueden ver aquí, estaba en un porcentaje bastante bajo, ¿verdad? Muy bien, el grado de instrucción, de nuevo analizamos este tema, que es la secundaria completa 29, técnica y superior incompleta 38. Este tema y la universitaria completa un 32%. Englobando es gente bastante informada, ¿verdad? Ya hemos tocado este tema de tener que consolidar sustancialmente la información que da. El motivador de viaje del pasajero que viene a Cusco es conocer nuevos lugares, 37%, descansar y relajarse, 24%. Muy bien.
Este otro puntito que es importante, lugar de búsqueda de información antes de realizar el viaje a Cusco, el 92% de Internet es similar al viajero nacional, así que les reitero la familiarización con los temas de Internet. Vamos al siguiente punto. Medio que despierta interés para viajar, para venir a Cusco, es comentarios y experiencias de familiares que es similar al peruano, al turista nacional, interés por la página web, el Internet. Estos dos puntos son los que más engloban, más generan esta iniciativa. El siguiente puntito para ir aproximándonos al final, aspectos que toma en cuenta para elegir un lugar para viajar. Variedad de atractivos turísticos. No por Cusco tiene la gran gama de oferta para todos los gustos, para todas las condiciones. Y el segundo lugar del pasajero nacional que viene a Cusco son los paisajes naturales. Probablemente porque no está muy familiarizado con el trekking, con la aventura, pero en Lima hay cierto segmento que le atrae también este punto. Razones por las que no buscó información antes del viaje, ya ha visitado el lugar que ya conoce. Se repite con el turista nacional. Muy bien, vamos a pasar al siguiente puntito. ¿Cómo conoció el lugar visitado? Viajó anterior por recreación, viajó anteriormente por trabajo, entonces ya conocían el destino. Entonces los que vienen a Cusco ya lo han visitado anteriormente. Este otro último punto. Noches de permanencia en el lugar visitado. 65% se quedan 4 a 7 noches. Esto es muy importante. Generalmente los turistas internacionales que venían a Cusco, su permanencia en Cusco probablemente era en el mayor de los casos, 4 noches. Yo que he guiado mayormente a japoneses, su permanencia en Cusco, ni en Cusco, en Machu Picchu 2 noches y luego se van al siguiente destino. Los franceses aproximadamente 4 noches. Por lo tanto, el turista nacional se ve que tiene mayor permanencia en nuestro destino, ¿verdad? Ese es un punto muy importante a explotar porque esto permite que se le pueda ofertar muchas opciones paralelas a los destinos, a los atractivos principales, tipo Machu Picchu. Entonces podemos ofrecer Choquequirao, podemos ofrecer montaña de 7 colores, podremos hacer actividades que antes no eran tan populares, tipo rafting, tipo zipline, etcétera, ¿verdad? O caminatas. Muy bien, pasamos al siguiente puntito. Gasto por persona es similar al turista nacional. Medio de transporte utilizado mayormente es por avión, como pueden ver. El visitante nacional que viene a Cusco ha utilizado mayormente el 84%, ha utilizado avión. Repite con el turista nacional. Organización del viaje. Este es otro punto importante. Viaje totalmente por cuenta propia, el 80%. Entonces el turista nacional viaja por su cuenta. Queridos amigos, los turistas extranjeros en un buen porcentaje viajaban con agencias organizadas, mientras que el nacional un 80% lo hace por su cuenta y probablemente en el lugar decide qué servicios va a tomar. Por ejemplo, el pool es el lugar en el cual más van a aterrizar los turistas nacionales. Estos son los gastitos que ha hecho el turista nacional. Alimentación, obviamente todos tienen que gastar. Visitas turísticas, todos tienen que gastar. Traslados internos, todos tienen que utilizar taxi. El alojamiento, 84%. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Contratación tour guiado en lugar de visita. Bueno, vamos a terminar aquí la parte estadística. Y esto para nosotros como guías, tenemos que hacer otro tipo de análisis. Lo que les he formado hace un momentito, si bien es cierto, son datos crudos del turista nacional. Ahora, nosotros que interactuamos con el turista, tenemos que lidiar con las características intrínsecas a un viajero peruano. Y para esto quisiera utilizar una cita que han hecho en RPP, en tanto que les voy a leer.
El peruano es desubicado, es egoísta, envidioso, chismoso, busca su propio provecho incluso a costa de los demás, es infeliz ante los otros, ante los logros de los otros, descalifica si ve la oportunidad, etc. Con lo cual, vamos a configurar, vamos a percibir que el viajero nacional no es necesariamente el turista ideal al cual estábamos acostumbrados. Estas son las características adversas. Cuando hablamos de puntualidad, quienes han trabajado con los turistas nacionales, probablemente sea un concepto bastante flexible. En este sentido, lo que quiero decir es que relativamente, si queremos ponerlo diplomáticamente, son tardones. Quienes han trabajado con ellos me entenderán. De ello, tenemos que recordar que también el turista nacional no es tan generoso como el turista americano. Por lo tanto, nosotros que estamos acostumbrados a un turismo nacional, a un turismo internacional, perdón, tenemos que reformular nuestras expectativas. Y esto nos pone al siguiente punto de esta exposición. Tenemos que desarrollar, ¿qué debemos desarrollar los guías? Ya hemos visto la realidad, ya hemos visto los datos, y ahora nosotros como guías, ¿qué ganamos de esta perorrata? A ver, que tenemos que desarrollar habilidades que no habíamos considerado anteriormente, entre ellas la tolerancia, el buen humor, profesionalismo, anticiparnos a las eventualidades que nuestros turistas nos van a presentar, prever las cosas, y el otro, adaptar. Pero todos estos detalles, si hacemos un análisis de ecología, van a caer en las características, en las aptitudes de las personas. Y las características aptitudinales son las más difíciles de cambiar. Y acá tenemos que analizar los rasgos propios de cada persona. Muchos guías, si nosotros nos conocemos, muchos pueden ser temperamentalistas, dejarse llevar por el temperamentalismo, dejarse llevar por sus expectativas, por sus preconcepción, por sus prejuicios y sus apremios diarios. A esto me refiero con que todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestro límite de tolerancia, nuestras expectativas que antes eran el turista extranjero generoso, tolerante, atento, gentil, dispuesto a escuchar todo lo que el guía le contaba. Ahora entendemos que hay que reformular. Primero tenemos que consolidar, incrementar nuestro conocimiento. Luego, modificar nuestra preconcepción, nuestros prejuicios. Si bien es cierto, estamos haciendo un análisis en este momento de las características de nuestro turista, debo recordarles que, de acuerdo a la física cuántica, por ejemplo, lo que nosotros estimamos, expectamos, preconcebimos, es lo que vamos a conseguir. Por lo tanto, ahora nos queda la pregunta, ¿y qué hacemos para mejorar nuestra oferta personal para lidiar con el turista nacional? Reingeniería mental. ¿Y tenemos alternativas? Sí, tenemos alternativas. Está la PNL, la autoconcienciación, la visualización, la autohipnosis guiada, alternativas que gracias a la Internet ahora tenemos acceso. Les sugiero visitar las páginas en YouTube, por ejemplo, de relajación guiada. Les sugiero visitar las páginas de autohipnosis guiada. ¿Por qué? Les puedo comentar que tengo un colega que sus expectativas de los turistas, aún antes de la pandemia, eran adversas. Y como les decía, lo que uno espera, lo que uno estima que va a recibir, le va a llegar. Por lo tanto, y por esto soy psicólogo, y por esto me he ofrecido para contribuir, porque dentro de la psicología moderna hay alternativas que pueden ayudar a las personas. La psicología del éxito, que nos permite preconfigurar positivamente todo aquello que queremos lograr. Y en cuanto a ello, obviamente no todos van a poder ofrecer. Esas alternativas tienen que buscar opciones que sí les permitan. Me hubiera gustado, me he extendido demasiado en la exposición, pensé que iba a durar mucho menos, porque yo tenía
preparado, y se lo había comentado a Leilis, hacer una relajación guiada de visualización para darles una idea cómo pueden cambiar, mejorar, optimizar vuestras expectativas, no solo laboralmente, sino en la interacción de todas las actividades humanas en las cuales estamos envueltos, sea con la pareja, sea con los hijos, sea con la familia, etcétera. Podemos reformular y para ello hay alternativas. Me remito a la coordinadora de Carol, me parece que se llama, o Carla, para que si es que hay preguntas podamos lanzarlas y poder responder las que las pueda responder. Perfecto, mi nombre es Cora Sequeiros, pero está bien. Gracias, Cora. Algunas de las preguntas que hemos escogido para esta noche. La primera, David nos pregunta, de entre todos los peruanos, ¿qué porcentaje de ellos compra tours? Porque parece que este es un número bastante reducido. ¿Me puedes repetir? No he percibido la pregunta. Perfecto. De entre todos los peruanos, es bajo el porcentaje de personas que compran tours. ¿Usted nos puede indicar cuál es el porcentaje de estos, refiriéndonos al mercado peruano? ¿El porcentaje de qué? ¿El porcentaje de qué? De turistas nacionales que compran tours organizados. De acuerdo al análisis que hemos hecho, es un porcentaje. Si el 80% viaja por su cuenta, probablemente el porcentaje restante sería los que viajan con tour organizado. El cual es la más bajo de lo que hemos venido analizando. Sigo escuchando, por favor. Tenemos, los peruanos solían ir a Machu Picchu en el tren local y usaban el servicio pool. ¿Cuál usted cree que será el nuevo destino turístico de preferencia en tiempos de COVID-19? No estoy teniendo dificultades con la señal. ¿Me repite la pregunta, por favor? Seguro. Por lo general, los peruanos solían visitar Machu Picchu en el tren local, esto por el costo, ¿verdad? Y utilizaban el servicio pool. Hoy en día, en tiempos de COVID, ¿cuál sería el destino de preferencia? Bueno, sí, ¿cuál será el destino? Probablemente entendiendo que el peruano es un consumidor consciente, que es muy cuidadoso de sus gastos. Presumo que así como el turismo internacional todavía se va a ver, va a estar muy cauteloso en esta fase inicial y los destinos que utilizará serán los más cercanos. Por lo tanto, me atrevo a decir que un segmento que puede ser rescatado no es solamente el turista nacional, sino aún el turista local. Esto nos exigirá adaptarnos a gente local, ampliar la oferta de opciones de visita que sean más accesibles, de menos costo, sin necesidad de desplazarnos tan distantemente. Y esto nos ofrece también, por ejemplo, hacer ciclismo, hacer caminatas, visitas que antes no ofrecíamos. Esto nos obliga a voltear la cara y mirar a nuestro conciudadano como posible consumidor. Obviamente los márgenes de utilidad para todos los involucrados va a ser distinto, pero por lo menos vamos a tener una actividad lucrativa y laboral. La siguiente, ¿cuál es la percepción del turista nacional respecto al guía? Conocemos que por alguna razón ellos prescinden del servicio del guía, me refiero. Efectivamente, eso es cierto. Como hemos visto en los análisis, la organización
del viaje, justo he puesto este marco, este cuadro, el 80% viaja por su cuenta y el 17% compra un paquete turístico. Esto entendiendo sobre todo que los costos que manejábamos con el turismo internacional eran muy altos. Y esto nos llevará a reformular nuestra situación, a estar desocupados, probablemente tengamos que reorientar inclusive nuestros costos a los visitantes nacionales y locales. Una vez que se reformulan los costos, como quien ha visitado Huaraz, por ejemplo, sí o sí tiene que utilizar los viajes organizados locales. Pero esos costos distan de los paquetes que nosotros ofrecíamos localmente en Cusco. Por lo tanto, todo se tiene que reformular. ¿Por qué cree usted que la gran mayoría de pasajeros nacionales tiene poco o nada de interés con relación a temas culturales? Bueno, eso nos lleva a la reflexión. Es probablemente el estereotipo predominante de nuestro visitante, el peruano en general, y esto les debo recordar, entre los visitantes que veníamos teniendo, tanto, quien conoce a los argentinos, por ejemplo, ya tiene una idea de cómo se conduce la Argentina. Quien tiene como visitante a un mexicano, más o menos identifica cómo es el mexicano, ¿verdad? El peruano es más acriollado, es más superado. Está la descripción que cité del RPP, que es menos respetuoso del ambiente, menos puntual, etcétera. Son áreas que lamentablemente la mayoría de nuestros visitantes nacionales no lo tienen muy elaborado, si queremos decirlo diplomáticamente. ¿Cuál será una exigencia? Para nosotros, guías, el saber manejar estas habilidades, desarrollar esas habilidades de tolerancia, adaptabilidad, anticipación, etcétera, para que permitan el flujo de la visita de algún modo bastante llevadero, digámoslo. Perfecto. Hay muchos comentarios con relación a, por ejemplo, que los turistas nacionales no son respetuosos de los lugares o que visitan, o que no producirían, digamos, mucho ingreso económico para los guías porque no compran viajes organizados, etcétera. ¿Usted qué opina al respecto? Es más o menos la conclusión a la que yo también estaría llegando. Es como si nosotros locales, nosotros que hemos venido trabajando con turismo internacional, cuando viajamos, no necesariamente somos despilfarradores, somos bastante austeros. Por lo tanto, tendremos que readaptarnos y reorientar a la naturaleza de nuestro connacional. Es así, nosotros mismos cuando viajamos nos conducimos así y tendremos que ver a nuestro conciudadano, a nuestro paisano, como podría decir. Esa va a ser la tendencia, por lo menos en esta fase inmediata, creo. Completamente de acuerdo. Queremos agradecerle mucho, psicólogo y licenciado Walter. Mire, la práctica del taller que usted propuso, ¿le parece si la podemos realizar el día de mañana? Encantado. Creo que va a caer a pelo. Me imagino se está refiriendo a la visualización. ¿A eso se refiere? Sí. Encantado. Que lo hagamos el día de mañana. Excelente. Quiero agradecerle por la participación de hoy. Los temas que estamos trabajando son importantes para este nuevo cambio que va a haber nuestra forma de ver nuestra actividad y la nueva propuesta con relación a quienes van a arribar y van a ser nuestros
futuros pasajeros, digámoslo así, de la manera más remota posible, son justamente el mercado local y el nacional, y tenemos que estar preparados. Gracias por participar el día de hoy.